Decía el poeta y filósofo español Jorge Agustín Ruiz de Satanaya que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase es muy famosa y está escrita en la entrada del bloque número 4 del campo de concentración de Auschwitz. Y es muy cierto, porque si nosotros nos quejamos de que nuestro país no está dando los frutos que esperamos, entonces debemos ayudarle, debemos cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiamos? Pues conociendo nuestra historia para no cometer los mismos errores que cometimos en un pasado. Los movimientos literarios no aparecen también por sí solos, no aparecen porque sí, sino que responden a la necesidad de las diferentes formas estéticas cuando las que están vigentes no resultan satisfactorias para los autores. También surgen a la par de nuevas corrientes artísticas y con esto salen nuevas formas de pensamiento, descubrimientos y lo más importante, ocurren cambios sociales. Somos el grupo 7 y les venimos a hablar sobre la literatura contemporánea ya para dar finalización a todos estos movimientos de vanguardia. Eh, Empezaremos con contexto histórico y cultural, económico, político, todo lo que tiene que ver para que se pudiera dar esta literatura contemporánea. Después ella también nos va a hablar sobre las características para que al final del video ustedes como espectadores estén en la capacidad de revisar cualquier texto y poder decir si pertenece a la literatura contemporánea o no. Después les hablaré yo sobre los géneros que se vieron, que predominaron en este movimiento. Como en todos los géneros, como en todos los movimientos, vemos que predominan el narrativo, la lírica y la dramaturgia. Pero pues va a continuar con estos géneros, pero vamos a encontrar que en la dramaturgia va a haber un cambio muy marcado. Entonces, pues si quieren, si quieren saber de qué se trata, les tocaría esperar tantico. Y continuamos con Alejandro Solano, que nos va a hablar sobre los temas que predominaron en esta época, en qué estaban pensando los autores de esta época. Y ya finalizaríamos con Karen Salamanca, que nos va a hablar sobre estos autores para que ustedes conozcan más sobre ellos, sobre sus vidas y sobre sus obras. Y sin dejar pasar nuestro proyecto lector, que es vamos a hablar sobre nuestro libro se nos recomendó hablar sobre el puñal en la espalda de Rosa Montero, pero por motivos de asequibilidad decidimos hablar sobre la ridícula idea de no volver a verte. Yo les haré el acompañamiento para que ustedes conozcan más sobre este libro, que es muy bueno y que en este proyecto lector que hemos hecho nos ha llamado mucho la atención, que habla sobre la vida de Marie Curie, que pues es una muy importante científica. Entonces empezamos. ¿Cuál es el contexto histórico y social de la literatura contemporánea? La literatura contemporánea es aquella producida en las épocas recientes y la actualidad. El límite respecto a cuando comienza dicho periodo reciente es objetivo de debate. Puede considerarse que comienza a finales del siglo XIX, pero en general se toma como momento de cambios de términos de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de las exactitudes temporales, lo importante a la hora de hablar de literatura contemporánea es hacerse una idea panorámica de las tendencias que han imperado en la literatura en el último siglo. Este periodo además fue clave para la remodelación política, social y espiritual del planeta entero. Por un lado, se atravesaron dos cruentas de guerra y un conflicto de larga data como fue la Guerra Fría. Por otro lado, el legado filosófico, estético y espiritual de Occidente a raíz de ello se vio severamente afectado. Así, la literatura contemporánea recoge las angustias de un periodo extractivo. En buena parte del mundo, a raíz del colapso de las potencias coloniales europeas que gobernaron hasta inicios del siglo XX, reemplazadas por los Estados Unidos como potencia económica, cultural y política de Occidente, y por la Unión Soviética como su contrapartido oriental. Esta última además tenía el reto de materializar las aspiraciones contraculturales y anticapitalistas de clase media oprimida y era la heredera de la filosofía marxista
que las potencias capitalistas occidentales combatían. Por, por lo tanto, el desplome de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, durante la cual el mundo estuvo dividido en dos vertientes opuestas, incomunicadas, es uno de los grandes hitos cuya presencia puede sentirse aún en la literatura contemporánea. Además de otros muchos artes, este evento aparece bajo la forma de una exaltación del mundo liberal capitalista o bien del lamento por la muerte de los ideales. Eso que se conocían como los grandes relatos, que según la filosofía nipona estadounidense Francis Fukuyama representa el fin de la historia. Por otro lado, la literatura contemporánea es la primera en la historia que cuenta con un mercado editorial desarrollado y de alcances internacionales. Propiamente dicho, esto se debe, entre otras cosas, a los procesos económicos de integración que condujeron a la globalización económica. Otro factor para considerar es la revolución científica tecnológica que permitió acortar considerablemente las distracciones del mundo y las formas de recorrerla. Debemos considerar que el mundo cambió más en términos tecnológicos y sociales durante el siglo XX que durante eras enteras de la antigüedad. Otro factor indispensable a la hora de pensar el contexto que surge la literatura contemporánea es Internet. Con ella surgió no solo una posibilidad comercial e informativa global, sino también de toda una cultura, a través de servicios de manejar foros, plataformas de intercambio y redes sociales. Ese fue el caldo del cultivo para el surgimiento de nuevas formas de escritura y de expresión. Incluso algunas sugieren que se están desarrollando nuevas formas de literatura que van de la mano de lo inmediato, lo veloz y lo diverso. Cualquier caracterización de la literatura contemporánea es necesariamente injusta, pues el ritmo de cambios reales y literarios del mundo desde el primer tercio del siglo XX hasta el siglo XXI es vertiginoso. No parece tratarse de la misma cosa cuando pensamos en la literatura de las segundas vanguardias, que son de 1945 a 1970, y la literatura del nuevo milenio, que es del 2000 hasta la actualidad. Aún así, podemos resaltar los siguientes rasgos comunes. Primero, se valora la experimentación y la ruptura de los patrones tradicionales, especialmente en la literatura vanguardista, transgenérica o posmoderna. Inicialmente, el teatro y el relato asisten al mismo fenómeno, pero finalmente la novela termina absorbiendo las posibilidades de experimentación literaria. Esto quiere decir que hay un cambio de literatura, la cual no viene en cotidianidad, sino con sus propias reglas, al mando de ellos mismos. Segundo, surgen diversas tendencias de literatura de género, es decir, literatura popular, como la ciencia ficción, el policía negro o noir, la literatura fantástica, la novela de terror, entre otros. Algunos gozan de mayor prestigio que otros en los circuitos académicos. Acá nos hace referencia a los nuevos géneros que se presentan. Tercero, en materia de relatos se abandona del todo la mirada decimonónica de la sociedad para dar lugar a nuevas variantes del realismo, ya sea realismo sucio, realismo socialista, realismo mágico, entre otros. Algunas tienden a cumplir agendas políticas o ideológicas, mientras que otros se aproximan al periodismo en su búsqueda de anécdotas y su manera magra, objetiva de contar. Acá nos quieren decir es que ellos se fijan más en la ficción que en la realidad. Cuarta, otras vertientes experimentales abandonan la anécdota y se dedican a la meditación o la descripción, cuando el metatexto, lo fragmentario y el juego de referencias construyendo artefactos literarios más que novelas. Ya no se concentra tanto en el pasado, sino se enfoca en contar su vida como diaria, el ahora. Quinto, la revisión, el homenaje y el guiño a la tradición son frecuentes, especialmente en abordajes satíricos y reelaboraciones postmodernas que intentan actualizar algún clásico moderno. En estos casos se
aprecia mucho la burla sutil. Sexto, tiene un enorme cavidad el testimonio y no la ficción como formas de elaboración literaria de los horrores de la guerra, la dictadura y la pobreza. Acá se enfoca mucho en lo que deja el paso de la guerra. Séptimo, hacia fines de la segunda mitad del siglo XX surge una industria editorial robusta en la mayoría de las lenguas occidentales, con carteras de autores de diversa nacionalidad y posibilidad de distribución internacional, consolidando así un mercado editorial más o menos globalizado. Acá pues hace referencia a que muchas más personas se unen a formar parte de esta nueva literatura. Y finalmente, como octavo, surge el interés por lo alternativo, especialmente a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, cuando la literatura escrita en países de llamado tercer mundo como África, Latinoamérica, Asia Menor, comienza a ganar interés en los grandes circuitos letrados y editoriales. A esto se le conoce como World Literature. Acá pues se especifica mucho que los países desarrollados empiezan a producir nuevas cosas, entre otros. Gracias. Yo aquí quiero hacer como un pequeño acompañamiento y es que hablábamos que se ve mucho la novela marxista. La novela marxista, pues como tal el marxismo es este movimiento en el cual queremos que los trabajadores pasen a ser los dueños de los medios de producción, que ellos sean los que tengan el poder. Entonces, esto se ve mucho en este tipo de literatura, en la literatura contemporánea, que queremos que se inviertan esas brechas sociales que se tienen y que las personas más pobres pasen a ser las de más élite. Perfecto, entonces continuamos con los géneros literarios. Aquí, como les decía, se vuelven a tocar no cambian el paradigma de que va a haber lírica, narrativa y dramaturgia, pero vamos a encontrar nuevas cosas, por ejemplo, la literatura infantil que no se había desarrollado antes. Y bueno, empezamos con la poesía o la lírica. Como todo movimiento, nace en contra del anterior. Entonces, este movimiento tampoco se queda atrás. En la poesía encontramos este cambio en el verso libre. Al ir en su camino libre de rimas y métricas, abarca un conjunto enorme y dispar de textos cuyo único rasgo afín es la sonoridad, la ausencia del relato y el lenguaje descriptivo. Entonces aquí ya no queremos que nuestro texto tenga la rima, tenga tal cosa, no, nos vamos a enfocar es que esté lleno de figuras literarias, que lo podamos, que sea como una expresión de nuestros sentimientos. Y pues en algunos casos, la mayoría, vamos a encontrar formatos breves que reviven el haiku, que son poemas japoneses. Son muy cortos, tienen solo 3 versos y normalmente hablan de temas como la naturaleza, la vida cotidiana, lo que pasa en un lugar o en un momento, pero tiene que ser un momento muy concreto. Por ejemplo, cuando pasa una estrella fugaz en el cielo, cuando cae la primera hoja de un árbol o cuando llueve sobre un río. Y también vamos a encontrar subgéneros parecidos, pero el más importante es el haiku. Aquí traje un pequeño poema que pertenece a la literatura contemporánea. No es un haiku porque pues evidentemente es más largo que un haiku. Es un poema de Octavio Paz que se llama La calle. Nos pareció que era muy bonito para que teníamos que mostrárselos a ustedes. Dice, es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo, y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas, y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro, nadie. Todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas en esquinas que siempre dan a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Bueno, este es un poema abierto a la interpretación, cada quien lo puede interpretar a su manera, porque pues no tiene un mensaje como tal lógico,
pero sin embargo lo que va hablando es sobre la vida de un personaje en tiempos pasado, presente y futuro. Aquí nos habla de que la calle es muy larga y silenciosa. Como yo lo veo es que la calle es la vida. La calle, todo lo que se va viviendo en esa calle es todo lo que va viviendo este personaje en la vida. Y aquí nos habla de que todo está oscuro y sin salida. Cuando nos dice que todo está oscuro, indiscutiblemente es que nos está hablando pues lo vemos como los problemas, los tropiezos que tiene este personaje en la vida. Aquí, devolvámonos un poco a las características para que ustedes vean cómo se aplican esas características en este poema que estamos viendo. El punto de vista personal, claro, nos está hablando todo el tiempo nos habla en primera persona el poema. Recursos narrativos innovadores, lo que les digo, ahora no nos enfocamos en la rima, no nos importa que el poema tenga su rima, sino vamos a llenarlo de figuras literarias, vamos a hablar, vamos a expresarnos como queremos. El realismo mágico, que aquí lo vemos, ¿cómo vemos esto? Que es de una forma irracional, el autor pretende cambiar la vida, por decirlo así. También vemos temas apremiantes que todos estos problemas, todos estos tropiezos, yo lo veo como lo que estos tropiezos se dan después de la guerra. Todo esto que trae el desasosiego, la tristeza, la angustia, todo esto. Y pues aquí se ve la influencia de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos dejó la guerra, tristeza, todo esto. También vemos la ficción y la no ficción sobrepuestas. Encontramos la ficción en que pues está el presente que ve como el pasado la está embarrando, como todo le está saliendo mal al pasado, pero a su vez el futuro está viendo todo lo que está haciendo el presente. Y la no ficción la vemos porque pues perfectamente una persona puede ir caminando por una calle, porque pues todo esto es una mezcla entre ficción y no ficción. Con eso es lo que está jugando el autor. Y el surrealismo. ¿Cómo vemos que el poema se relaciona con el surrealismo? Y es que el poema no es un poema literal o lógico, sino que tiene sus formas de entenderlo. No lo vamos a encontrar literalmente la definición del poema, lo que se entiende ahí, sino uno mismo le va sacando su definición. También encontramos que nos dice que la calle nos habla de la calle como un lugar bizarro y oscuro. Se puede asumir que el poema es un sueño y esto es muy importante en el surrealismo, la expresión de sueños a través del arte, ya sea en obras, en pinturas y todo esto, pero aquí lo vemos en el poema. Narra el avance de la vida junto al tiempo y que el poema no está ligado, como les decía, a ningún tipo de rima. En la narrativa también encontramos unas características y es que se prioriza la novela como el gran género, bastante por encima del relato breve, que aunque aún se cultiva es mucho más poco, pero también va cediendo a las presiones de la experimentación, el hipervínculo, la novela de la no ficción, la novela posmoderna, distintas aproximaciones que intentan revolucionar el género de la novela se producen a lo largo de casi un siglo, que es lo que dura esto, sin demasiado éxito y que entonces empiezan a reformular lo que realmente es una novela. Por otro lado, vemos muy marcada la crónica y la no ficción, y la crónica va muy de la mano con el periodismo, que era lo que nos decía Jennifer, que en esta época se vienen todos los avances tecnológicos y todo esto, entonces esto nos ayuda con el periodismo y el periodismo nos da paso, nos abre muchas puertas de la crónica. La novela parece haberse convertido en el género en el que todo lo cabe. Aquí quiero recalcar que se empieza a ver la figura del bestseller
que es esa obra literaria que por su amplitud y popularidad empieza a hacer que se mueva muchísima plata en el mundo de la literatura. Y esto es importante decirlo porque es lo que genera que las obras se empiecen a traducir a diferentes idiomas, cosa que era rarísimo encontrarlo en los anteriores movimientos. También se abre paso a la literatura infantil, que surge en la contemporaneidad y es una rama entera de relatos y juegos poéticos dedicados a los lectores más pequeños. Este género no se había visto antes porque el concepto de infancia, por decirlo así, es relativamente reciente para la humanidad. También vemos el ensayo, que varió mucho desde la aparición de la Edad Moderna, pero se restringió siempre en un ámbito académico o letrado, porque es la forma de darle argumentos a una tesis que estamos proponiendo. El ensayo puede ser el género menos popular en la literatura contemporánea, pero sin embargo es muy importante. Y finalmente le damos paso a la dramaturgia, que atravesó por muchos cambios durante el siglo XX y que especialmente va de la mano con las vanguardias, las cuales se vieron en el montaje teatral la herramienta para alcanzar grandes públicos. Pues es muy sabido para todos que muchas personas se les hace muy difícil entender los libros, como que seguir este hilo, entonces pues se abrió paso a la dramaturgia y después el cine se apropió de esto, de que era más abierto para las personas. Los grandes dramaturgos del siglo XX dejaron su impronta para siempre en el teatro, porque si eran dramaturgos era muy poco probable que hablaran, que escribieran lírica o algo así. Y pues de cara a cara se vio sucumbir al final del siglo formatos digitales de este espectáculo. Y este movimiento es muy importante porque es el padre del cine y la televisión y todos estos programas que vemos actualmente, porque en esta etapa los avances tecnológicos de los que nos hablaba Jennifer permitieron dar paso a medios nuevos, por ejemplo, pues lo que les digo, de la televisión, el cine y esto. Y en las vanguardias en las nuevas vanguardias, en la literatura contemporánea, se ve que se abre paso a la experimentación y la innovación, y lo vemos tanto en la televisión como en los teatros. Además, las obras transgenéricas prometen una fusión de géneros o una experiencia lectora al margen de ellos, lo cual es un rasgo único y característico de la época moderna, que es muy característico lo nuevo, lo diverso, lo característico, que la gente ya no se enfoca en que toca mantener estos temas, toca mantener esto. No, ahora abrimos paso a que es respetable lo que piense cada autor. Sin embargo, la mayoría de estos libros transgenéricos pueden ser clasificados como novelas o como ensayos. Continuamos con Alejandro, que nos va a hablar sobre los temas que se vieron más frecuentes en la literatura contemporánea. Listo. Bueno, los temas de mayor recurrencia en la literatura contemporánea pues se pueden resumir en estos. La memoria y el testimonio. Dado el número elevado de guerras, dictaduras, masacres, revolucionarios y crisis socioeconómicas del siglo XX e inicios del siglo XXI, el impulso de contar y conversar y conservar la memoria individual como legado a las generaciones venideras se hizo muy frecuente. La ficción de género, el terror, la ciencia ficción, el fantasy, el policiar noir y otros géneros populares abundan en la literatura contemporánea, especialmente en la destinada al consumo de las masas, así como combinaciones entre géneros, fantasy, terror, policial, de ciencia ficción, etc. El coming of age. Se conoce con este nombre a los relatos que abordan la vida de un personaje infantil, un niño, y lo acompañan a lo largo de los descubrimientos de la adultez.
o sea, a través o sea, de diversos eventos que pues lo van ayudando a descubrir quién es. La novela familiar, abordando a los miembros de una familia, ya sea haciendo énfasis en un personaje infantil, un niño, no, perdón. Eh, la novela familiar, abordando a los miembros de una familia, ya sea haciendo énfasis en uno de ellos o no. En este caso se narran las desventuras de de la casta familiar, a menudo como una forma de paralelismo con el destino de los países. El cuestionamiento de lo real, la duda sobre lo que es real y lo que no, sobre qué tanto pueden confiarse en los sentidos y sobre las simulaciones tecnológicas. Está presente en muchos de los relatos de la literatura contemporánea. Muchas de estas angustias son fruto del boom tecnológico reciente. Las distopías y el fin del mundo. Otro escenario recurrente, tanto en la literatura como en el cine contemporáneo, tiene que ver con el fin del mundo, el fin de la civilización o la supervivencia de catástrofes planetarias. Este tema fue particularmente común durante los momentos críticos de la Guerra Fría. También son frecuentes las reinterpretaciones históricas en las que se modifica la historia oficial y la escritura misma. Existe toda una vertiente literaria en la contemporaneidad dedicada a reflexionar sobre la naturaleza del arte y de la escritura, a jugar con escritores o libros imaginarios, a intervenir el canon literario u otras operaciones de homenaje, sátira o apropiaciones similares. Continuamos con Karen Salamanca, que nos va a hablar sobre los autores y sus obras más importantes. Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Cualquier listado que interpretemos en esta materia estaría necesariamente incompleto, pero de todos modos podemos intentar un resumido. Jean-Paul Sartre nació en 1905 y murió en 1980. Filósofo, dramaturgo y escritor francés de alta implicación en la política mundial. Fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1964, pero rechazó el humanista y consorte de la escritora Simone de Beauvoir. Entre sus obras más importantes vemos La náusea, que se publicó en 1938, su primera novela, y tiene como protagonista a Antoine Roquitin, un hombre soltero de 30 años que vive solo y trabaja meticulosamente una obra sobre la vida de Márquez de Robleo, que era un aristócrata de fines del siglo XVIII. Otro sería George Orwell. Nació en 1903 y murió en 1950. El escritor y periodista británico. Nació en el Irak británico en la India. Fue un fervoroso activista socialista en contra del imperialismo británico y opositor tanto al nazismo como al estalinismo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue cronista y novelista y crítico literario, y en suya figura del Gran Hermano de su novela en 1984, de uso común en la política hoy en día. Albert Camus nació en 1913 y murió en 1960. Albert Camus fue un escritor francés, nació en Argelia, desarrolló una importante obra novelista y dramaturgica bajo el flujo del existencialismo alemán y las obras de Schopenhauer y de Nietzsche. Se le confirmó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1957. Su obra más destacada es El extranjero. Otro es del Primo Levi. El Primo Levi nació en 1919 y murió en 1987. Es químico de profesión y de nacionalidad italiana. Este escritor de origen judío sobrevivió a los campos de exterminio del nazismo con Europa y desarrolló una importante obra testimonial contándolo y reflexionando sobre la naturaleza del fascismo. Alexander Solzhenitsyn
Solzhenitsyn, perdón. Alexander nació en 1918 y murió en el 2008. Escritor e historiador ruso, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1970. Su obra dio a conocer el Gulag, los campos de concentración del estalinismo en la Rusia soviética, en lo que ese mismo estuvo preso durante 12 años. Fue expulsado de la Unión Soviética en 1974 y no pudo retomar hasta la disolución de esa nación comunista. Otro es Jack Kerouac. Jack nació en 1922 y murió en 1939, novelista estadounidense de la llamada generación Beat, junto al poeta Al Hughes y narrador William Burroughs. Fue miembro de la cultura hippie y en contra del radicalismo. Falleció a los 47 años por causa del alcoholismo. Marguerite Yourcenar, Marguerite nació en 1913 y murió en 1987. Bajo este seudónimo escribió la novelista, ensayista, dramaturga y poeta belga estadounidense, cuyas obras de rasgo poético y enorme erudición se abrieron las puertas a la Academia Francesa. Su obra más notable es de Adriano, que se trata de las memorias de Adriano, perdón, que se trata de la memoria del emperador romano, escritas en la primera persona y dirigidas a su sucesor Marco Aurelio. Sylvia Plath. Sylvia nació en 1932 y murió en 1963. Una de las más conocidas poetas de los Estados Unidos, junto con Anne Sexton, ambas culturas de la poesía confesional. Su novela semi-autográfica, La campana de cristal, es la más representativa, pero lastimosamente pasó la mayor parte de su vida clínicamente deprimida hasta su suicidio en el año 1973. Stanislaw Lem. Stanislaw nació en 1921 y falleció en el 2006. Fue un escritor polaco de ciencia ficción cuya obra, dotada de un tono satírico y filosófico, ha sido llevado al cine con frecuencia en filmes de Solaris. Es uno de los más pocos autores de habla no inglesa considerados de verdad autoridades de este género. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en 1927 y falleció en el 2014. Gabriel García Márquez, máximo exponente del realismo mágico. Este escritor y periodista colombiano fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Su obra, Cien años de soledad, es quizás una de las novelas más famosas del llamado boom latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació en 1936. Es escritor y político peruano, ganador del Premio Nobel de la Literatura en el 2010 y del Premio Cervantes en 1994. Posee una importante obra novelista que formó parte del boom latinoamericano. Fue candidato a la presidencia del Perú en 1990, cuando fue derrotado por Alberto Fujimori. Una obra muy buena de él es La ciudad y los perros. Por último, Jorge Farcum. Él nació en 1952. Es arquitecto y escritor de origen turco, ganador del Premio Nobel de la Literatura en el 2006. Es autor de una obra que refleja con símbolos propios el choque de culturas propias y de nacionalidad turca. Sus obras han sido traducidas a más de 40 idiomas. Bueno, continuando ya con el proyecto lector, quiero hablarles sobre La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. La verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Primero nos lo leímos cada quien individualmente, pero después, como afortunadamente teníamos bastante tiempo, porque pues somos el último grupo, se nos dio la posibilidad de reunirnos como grupo
y lo íbamos leyendo poco a poco, lo que alcanzáramos día a día, y pues ahí de una vez sacamos las frases más importantes, que las figuras literarias, porque indiscutiblemente se encuentran demasiadas. Ahí sí encontramos como un pequeño problema, porque unos decían, no, esto es una metáfora, otros decíamos, no, esto es una ironía, y bueno, siempre había como este tipo de problemas, pero después ya fácilmente los solucionábamos. Yo les recomendaría que se leyeran este libro porque es espectacular. Rosa Montero es una autora española con bastante trayectoria en nuestro entorno. Empezó a escribir muy pequeña, venía de una familia bastante humilde y entró a la Universidad de Madrid a estudiar y se desempeña como periodista, trabaja en el diario El País. Yo la conocía a Rosa Montero porque pues siempre como en la biblioteca habíamos tenido algunos libros de ella, y pues también es que mi hermana es bastante apasionada por los libros de ella, entonces también sabía que esta escritora, aparte de dedicarse a las escrituras académicas, también se dedicaba a lo natural, a ella a escribir, sentarse a escribir. Entonces pues como se nos recomendó El puñal en la espalda de Rosa Montero, pero pues esto, por temas de asequibilidad, decidimos escoger este de La ridícula idea de no volver a verte, y pues nada, empezamos a leerlo. Lo teníamos acá afortunadamente. Yo pensaba que este libro era ficción, que era una novela, pero al principio me encontré con una sorpresa muy grande porque no es una novela, básicamente es como una conversación con Rosa Montero. Me siento muy feliz de encontrarla como un libro de no ficción, porque pues si bien la ficción es muy chévere, pues ya los últimos libros que me estaba leyendo casi todos eran de ficción, y pues venía un poco fastidiada, por decirlo así. Esto también en muchos de los libros como los de Stephen King y eso. Entonces cuando empecé a ver que este libro no era una novela, que era una serie como es conversación, entonces fue muy agradable para mí. Eso es lo que hace Rosa Montero en este libro. Lo hace de una manera muy especial porque comienza a hablar específicamente de la pérdida, de la muerte de su esposo Pablo, pero también lo mezcla con la vida de Marie Curie, esta científica ganadora del premio Nobel, que pues yo conocía solo que ella era de las pocas mujeres que había ganado el premio Nobel y que había descubierto la radiación y que murió a causa de todos estos problemas que ella tenía, pero eso era lo único que sabía, hasta que llego y me encuentro con esto de Rosa Montero, que mezcla, por decirlo así, su vida con la de Marie Curie. Y es súper interesante porque a través de un relato de la vida de Marie Curie, de su relación con Pierre Curie, llena de ternura porque era muy bonita su relación, con ese acontecer científico también, esa perspectiva de género que es muy importante, que se logra notar, pero también muy ligada a la propia vida de Rosa Montero cuando ella pierde a su esposo de toda la vida, que la marcó profundamente según lo que ella nos cuenta en este libro. Entonces estamos todo el libro leyendo las percepciones de Rosa Montero y conociendo a Marie Curie, una figura muy interesante, bastante arisca, no muy preocupada de su género, pero sí entregada completamente a la ciencia y a su esposo. Y la verdad es que tal como a Rosa Montero la sedujo la vida de Marie Curie, pues a mí me sedujo mucho la narración de Rosa Montero sobre Marie Curie. La verdad es que esta autora demuestra una fascinación tremenda por esta científica
Y yo pensaba en algún momento, ojalá alguien hablara así de mí en la vida, porque Rosa Montero es una genia de las palabras. La forma que ella tiene como de contar la vida, de contar todos sus altos, sus bajos, todo lo que sufre, sus alegrías, sus penas, su relación con la ciencia que al final casi que la termina matando. Todo esto Rosa Montero lo va contando con esa pasión, como que solo una figura que le causa a uno muchísima admiración lo podría lograr, y la verdad es que fue muy impresionante. No les puedo contar más allá de lo que hay en el libro porque pues básicamente es eso. Va contando a través de capítulos distintos momentos de la vida de Marie Curie y lo va mezclando un poco con los momentos que vive Rosa Montero, y pues eso es todo el libro. Pero más que todo es esa forma en la que Rosa Montero se expresa en su libro. Eso es lo que lo cautiva a uno. Esas formas súper intensas de ella de ver la vida, de ver el amor, de las relaciones, es de verdad como que en este libro uno le dan a entender que existen formas de amar a alguien, que uno nunca va a volver a sentirlas o a tenerlas porque solo dependen de esa persona, y que esa persona las suscita, pues que cuando ya no está es súper trágico. Porque, por ejemplo, la muerte del esposo de Rosa Montero, pues fue esperado, porque él estaba enfermo desde hace tiempo y eso. Pero a diferencia de lo que pasó con Marie Curie, que su esposo literalmente salió un día en la mañana, se cayó, se pegó en la cabeza y se murió. Y a pesar de que todas las dos tipos de muerte de los esposos de ella son muy diferentes, se cruzan, se mezclan en este sufrimiento terrible, porque pues a pesar de que tú sabes que alguna vez la muerte se va a morir, pues nunca espera uno que eso pase, porque pues la gente, se supone que la gente que uno ama no muere, pero pues así es la vida. Y entonces sí es muy intenso este libro, yo lo disfruté tanto, pero sí es muy interesante porque no solamente el texto, sino que hay fotos, hay pedazos del diario de Marie Curie, pedazos de otras personas que hicieron biografías de la vida de Marie Curie. Entonces la verdad es como muy interesante ver cómo va mostrándole a uno mensajes a través de otros elementos, fotos, cartas, recortes. Entonces eso es lo que la verdad me parece emocionante. Incluso hay hasta una foto de Lady Gaga que me llamó mucho la atención. Entonces sí, si tienen la oportunidad de leerse La ridícula idea de no volver a verte, realmente se los recomiendo porque siento que va a ser una lectura que no los puede dejar indiferente, algo los va a hacer sentir, al menos que sea pasión por la forma en la que Rosa Montero escribe o el interés que nos deja la vida de Marie Curie. Siento que lo que se enuncia en este libro está cargado de emociones, es fantástico poder conocer como esas emociones de otros seres humanos. Entonces, pues eso es pues mi parte, lo que les quería decir como por la reseña, y sí esperaría que ustedes se lo leyeran. Bueno, y hablando más sobre acá tengo las frases más importantes que encontramos en el libro, que pues como grupo fueron las que decidimos sacar aparte porque nos gustaron mucho. Tenemos que el verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante, porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Esto quiere decir que cuando uno siente un dolor tan profundo, algún miedo, porque no es solo con el dolor, uno no es capaz de hablar, a uno se le traba la voz, uno se le mezclan las palabras, uno simplemente, muchas veces no le sale ni siquiera la voz a uno. Entonces, si uno es capaz de narrar, de contar todo lo que le sucedió, es porque ya está pasando ese dolor, porque si el dolor estaba aquí, ya está bajando, ya no estamos en la misma cantidad así de dolor que teníamos. También tenemos que, sobre el amor consiste en encontrar a alguien
con quién compartir tus rarezas. Y aquí nos pareció muy importante, y de lo que hablábamos con nuestro grupo era que muchas veces uno llega y busca cambiar para empezarle a gustar a alguien, para que esa persona se fije en mí, pero no, el verdadero amor, la persona que me acepte como soy, y aunque eso suena un poco cliché, pero es esa persona en la que yo puedo confiar, en la que yo puedo estar feliz con esa persona. Es la persona que esas cosas que en otras personas probablemente sean súper raras, que lo hacen a uno, que lo excluyen por eso a uno, y esa persona estamos compartiendo esa rareza, por decirlo así, con esa persona. Esa es la persona que va a estar en nuestra vida. También tenemos que todos necesitamos la belleza para que la vida nos sea soportable. Lo expresó muy bien también Fernando Pessoa: la literatura, como el arte en general, es la demostración de que la vida no basta. No basta, no, porque estoy redactando este libro, porque por eso lo estás leyendo. Que todos necesitamos que la belleza de la vida aquí yo indiscutiblemente lo veo en el arte. Para que la vida es muy difícil. Para ser honestos, la vida es muy difícil. Pero si nosotros damos con la corriente artística que es, sí, porque todos tenemos algo de arte en nuestro interior, ya sea que nos gusta pintar, ya sea que nos gusta escribir, ya sea que nos gusta, ¿sí? Es como nuestra forma de, ahí lo mismo los dice, necesitamos de la belleza para que la vida nos sea soportable. Y también tenemos que solo siendo absolutamente libre se puede bailar bien, se puede hacer bien el amor y se puede escribir bien. Actividades todas ellas importantísimas, porque muchas veces tomamos todo esto como un tabú, pero es muy cierto que solo siendo libre, porque eso es lo más importante en una persona, que la felicidad no la vamos a encontrar que en el dinero, que no, sino siendo libre, sino es en esa forma en la que no estemos atados a que toca hacer esto, toca hacer aquello, a que productividad o tal cosa. No, pues yo lo veo así, pero cada quien lo puede encontrar de otra manera, pero sí, es lo que yo digo, que la felicidad es ser libre, y eso lo vamos a encontrar en las actividades diarias de nuestra vida. Entonces, pues gracias, eso es todo por lo que tenía que decir sobre nuestra comprensión del libro, y pues espero que les haya gustado nuestra exposición.